y vengo pensando en esto. Y el nombre del mensaje en esta mañana va a hacer alusión a lo que vamos a hablar. Pero vamos a dejar esta pregunta para el final del mensaje. No quiero que ahora mismo te concentres en eso. Quiero que me acompañes en tu Biblia al Evangelio de Mateo. Y vamos a leer el capítulo 2 de este Evangelio de Mateo. Para mí, lo que vamos a leer, curiosamente, aparece únicamente en el Evangelio de Mateo. Ninguno de los otros escritores de los Evangelios ha mencionado lo que Mateo menciona aquí en el capítulo 2, pero me gustaría que podamos tomar esta mañana para reflexionar un poquito acerca de esto y centrarnos en lo que el Señor quiere decirnos a través de estas circunstancias también, ¿sí? Vuelvo a repetir, mañana es el Día de Reyes y la tradición de Reyes, el día 6 de enero, está basada en la historia bíblica de la visita de los sabios de Oriente a Jesús, ¿sí? Todos saben estas cosas. Normalmente, cuando representamos el pesebre, ponemos a María, a José, al niño Jesús, vienen los pastores, están los ángeles y también hasta llegan los reyes normalmente en toda presentación del pesebre de Navidad, cosa que no sucedió tan así, pero que bueno, que para la representación nos vale y para contar la historia del nacimiento de Jesús está muy bien. Yo quiero que podamos leer el capítulo 2 y aunque mayormente me voy a centrar en la versión de Reina Valera, yo voy a volver a leer el capítulo 2 de Mateos en la versión NBI en esta mañana, ¿sí? Por tanto, lo voy a leer en mi móvil. Y dice así, voy a leer todo el capítulo, ¿sí? Luego me voy a centrar en algunas peculiaridades de este tema. Dice, Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios de países de Oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarle. Cuando el rey Herodes oyó esto, se perturbó profundamente, al igual que todos en Jerusalén. Mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó, ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? En Belén de Judea, le dijeron, porque es lo que escribió el profeta. Y tú, oh Belén, en la tierra de Judea, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judea, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada y por medio de ellos se enteró del momento en el que había aparecido la estrella por primera vez. Entonces le dijo, vayan a Belén y busquen al niño con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme de dónde está, para que yo también vaya y lo adore. Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino, y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre María, y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoros y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes. Después de que los sabios se fueron, un ángel del Señor se le apareció a José en sueños. Levántate, huye a Egipto con el niño y su madre, dijo el ángel. Quédate allí hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Esa noche José salió para Egipto con el niño y con María su madre, y se quedaron allí hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se puso furioso.
Entonces, basado en lo que dijeron los sabios sobre la primera aparición de la estrella, Herodes envió soldados para matar a todos los niños que vivieran en Belén y en sus alrededores y tuvieran 2 años o menos. Esta acción brutal cumplió lo que Dios había anunciado por medio del profeta Jeremías. En Rama se oyó una voz, llanto y gran lamento. Raquel llora por sus hijos, se niega a que la consuelen, porque están muertos. Cuando Herodes murió, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto. Levántate, dijo el ángel, lleva al niño y a su madre de regreso a la tierra de Israel, porque ya murieron los que trataban de matar al niño. Entonces José se levantó y regresó a la tierra de Israel con Jesús y su madre. Pero cuando se enteró, de que el nuevo gobernador de Judea era Arquelao, hijo de Herodes, tuvo miedo de ir allí. Entonces, luego de ser advertido en un sueño, se fue a la región de Galilea. Después, la familia se fue a vivir a la ciudad llamada Nazaret, y así se cumplió lo que los profetas habían dicho, lo llamarán Nazareno. Este es todo el capítulo 2 que cuenta, vuelvo a repetir, algunas cosas que ninguno de los otros evangelios cuenta. Para mí hay algunas peculiaridades en cuanto a la historia que merecen ser mencionadas y nombradas. Y antes de entrar de lleno a lo que quiero compartir en esta mañana en concreto acerca de la historia de los sabios de Oriente, quiero mencionar algunas cosas, ¿sí? Primero, la Biblia habla de sabios de Oriente, ¿sí? Hoy en la tradición hablamos de Reyes Magos, ¿sí? Hasta hoy en la tradición le hemos puesto nombre a los tres Reyes Magos, ¿sí? Melchor, Gaspar y... Muy bien, están ahí, eso es bueno. Pero la Biblia habla de sabios, ¿sí? Y no habla necesariamente de reyes, ¿sí? Ahora, se entiende que estas personas eran personas de ciencia, personas con entendimiento, con conocimiento, personas que podían mirar el cielo y ver más allá de lo que cualquier otra persona tal vez podía detectar. Personas que habían sido instruidas para reconocer fenómenos no normales, tal vez en el cielo. No digo que eran estudiantes de astronomía, pero sin duda tenían un gran conocimiento de la astronomía y de los fenómenos. Es más, concretamente se piensan que eran personas adineradas, porque primero tenían una educación alta y segundo que tenían los recursos económicos para permitirse hacer el viaje que ellos hicieron, ¿sí? Entonces eran personas que tenían cierto poder económico, ¿sí? Lo segundo que quiero marcar es que no sabemos cuántos eran, ¿sí? Hablamos de 3 por la tradición, ¿sí? Vuelvo a repetir, la tradición, sobre todo en el siglo IX se les puso los nombres a los Reyes Magos, pero antes no se sabía, pero se entiende que eran más de 2 personas. Y se cree que eran 3 porque traen ¿qué? 3 presentes, ¿sí? Bueno, ahora vamos a los presentes. Oro, incienso y mirra. Pero por eso se entienden de que eran un grupo. Hay tradiciones de que hablan que tal vez eran hasta 12 personas. Yo lo que sí creo que al ser personas pudientes haciendo un viaje tan largo, sin duda no iban solos, llevaban servidumbre, llevaban más gentes con ellos y llevaban incluso varios camellos o varios animales para transportar la carga. Otra cosa que hace mención y que he estado leyendo unos cuantos artículos al respecto de esto, no entiendo mucho, pero de lo que logré entender, es que lo que se entiende como la estrella que ellos vieron, se cree que en realidad fue la conjunción de algunos planetas, entre ellos Júpiter y Saturno. ¿Se entiende lo que es la conjunción? Sí, la conjunción es cuando los planetas se ponen en línea, ¿sí?
son sucesos que no pasan tan a menudo, pero que de vez en cuando pasan. Y a veces por una pequeña variación de grados entre uno y otro, hacen que lo que se ve en el cielo sea mucho más grande de lo normal, ¿sí? Y por otro lado, la conjunción es algo que aparece por un momento y vuelve a desaparecer. Entonces, me llamó la atención las páginas que estuve consultando acerca de esto en cuanto a la astronomía, que según los planetas y las constelaciones, ellos pudieron descifrar un mensaje como que el rey de los judíos, ¿sí? El rey de los judíos nacía. Para mí fue muy curioso, pero es interesante que nosotros estamos muy acostumbrados que Dios nos hable por la escritura, por la palabra. Pero dice la Biblia que Dios habla y de muchas formas y que la misma creación declara la grandeza y las maravillas de nuestro Dios. Y para mí, yo no sé qué tan cercanos a las creencias, en ese caso tal vez judías o no hayan estado estos sabios de Oriente, pero sin duda ellos entendieron que Dios estaba hablando por medio de la creación también y concretamente en un aspecto fundamental como lo era esta estrella. Por último, me llama, y esto fue lo que me llamó grandemente la atención al leer esto, y debo decir que, bueno, desde que Bruce repartió el librito del Evangelio, ¿sí? Combinado los 4 evangelios juntos, ¿sí? Todos los que han tenido libritos saben a cuál me refiero. Allí tenemos más libritos para regalar si alguno quiere, pero es una combinación de los 4 evangelios acomodados por orden cronológico, ¿sí? Los pasajes. Pero me llamó la atención que esta parte solamente está en Mateo, y algo que me llamó la atención de Mateo al leer luego más en el Evangelio fue el gran contenido profético que tiene Mateo. Y no profético en cuanto a Mateo declarar cosas del futuro, sino a mencionar el cumplimiento de las profecías dichas por Dios. Y yo pude ver en este capítulo, ¿sí? Ya en lo que hemos leído varias veces, y esto sucedió para que se cumpliese lo que fue dicho. Mateo, a diferencia de los demás evangelios, bueno, fue escrito por el discípulo, ¿sí? Por Mateo, el que fue antes recaudador de impuestos, publicano, sí, el hijo de Levi. Pero Mateo escribe mayormente su evangelio a los judíos y a la iglesia que está naciendo en ese momento. Y gran parte de su preocupación al escribir el evangelio es que el judío pueda entender que Jesús es el cumplimiento. Jesús es el cumplimiento de la promesa dada por Dios. Que Jesús es el Mesías prometido y que en Jesús toda la profecía dada acerca de él se cumplía. Por eso Mateo menciona cosas muy particulares para hacer mención de algo que ya los profetas habían dicho en la antigüedad y que ahora estaba pasando en la persona de Jesús, como en el caso de la matanza, ¿sí? La matanza de los niños. Nadie más habla acerca de la matanza de los niños, pero esto viene a través de ¿qué? De la visita de los Reyes Magos. Ahora, yo cuando quiero intentar entender la historia, a veces no puedo ver cómo elementos o sucesos aislados son unidos por un hilo conductor, pero en lo que Mateo está contando y está diciendo a través de la persona de Jesús, veo como cosas que fueron dichas muchos años antes en las profecías acerca de lo que iba a acontecer, Dios la cumple. Y tal vez la cumple en un suceso tan único y tan especial como que un grupo de sabios de Oriente vengan a adorar a Jesús. Porque cuando este grupo llegó a Jerusalén, habló con el rey del momento, el rey
brotado en su enfado de cómo va a haber otro rey que no sea yo, en el momento no hace nada, pero después que los sabios se van engañándoles o no diciéndoles dónde es que está Jesús, él toma esta decisión de matar a los niños, que nada justifica lo que Herodes hace, pero es algo que en cierta forma fue anunciado por el profeta en el pasado. Y yo, ¿cómo lo digo? Yo quiero ver a la profecía como una antorcha de luz alumbrando el camino en medio de la incertidumbre, de la poca visibilidad y la poca luz. Y Mateo va a hablar mucho acerca del cumplimiento de las profecías en la persona de Jesús. Ahora, cuando las profecías fueron dichas, en muchos casos, en el caso mismo de Isaías, pasaron muchísimos años antes que el cumplimiento, pero la profecía se mantuvo intacta y la palabra dada por Dios se cumplió. Tú estarás pensando a dónde quieres llegar con esto. Yo creo que hemos perdido la capacidad de ver la profecía como una antorcha de luz en medio de los tiempos inciertos, en medio de los tiempos que no sabemos realmente qué está pasando y hacia dónde nos dirigimos. Y creo que tal vez por excesos, por abusos o por lo que sea, como iglesia, como pueblo de Dios, hemos dejado un poco de lado el ministerio profético y hemos perdido esa capacidad de que Dios nos anticipa cosas que van a pasar. Tal vez para que nos preparemos, tal vez para que dispongamos nuestro corazón, tal vez para discernir el tiempo, las circunstancias. Sí, y no quiero decir que de golpe y de porrazo, eso es una expresión muy mía, que de golpe todos comencemos a profetizar. No estoy queriendo decir eso. Pero sí creo que tenemos que tener en mente el hecho de que Dios continúa hablando y que el Espíritu Santo continúa inspirando a sus hijos para declarar, anunciar, para exponer lo que Dios quiere hacer. Nos aferramos a esto, a la revelación escrita, sí. Y toda profecía tiene que estar en cierta forma avalada, ¿sí? Tiene que estar respaldada por la palabra de Dios, correcto. Pero creo que tenemos que tener un nuevo despertar del ministerio profético, porque lo veo como una luz que el Espíritu Santo usa para guiar a su pueblo. Y creo que en esto tenemos que crecer, ¿sí? Porque el pueblo de Dios dependió del cumplimiento de las promesas y Dios sigue cumpliendo promesas y va a seguir cumpliendo sus promesas, lo que Él ya ha dicho, hasta que todo sea restablecido a como el Señor quiere. Bueno, esto era un paréntesis, ¿sí? Era un paréntesis. Pero Mateo, vuelvo a repetir, Mateo con su evangelio concretamente enfocado a los judíos, él continuamente va a usar la palabra. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que Dios había dicho por medio de, ¿sí? Y creo que Dios sigue hablando. Y tal vez para mí uno de los desafíos más grandes es que empecemos a notar lo que Dios nos dice. Porque las palabras que Dios nos dice, muchas veces, bueno, no lo vemos, no es el momento, todavía no. Quién sabe si tenemos que esperar 500 años más o 700 como Isaías, pero lo que Dios dice en algún momento se va a cumplir en el tiempo perfecto de Dios, ¿sí? Entonces, yo creo que tomemos eso como un instrumento que nos puede ayudar a discernir. Ahora, bueno, vuelvo a la historia de los Reyes Magos, ¿sí? Y quiero centrarme mayormente en esto. Para mí la historia de los sabios de Oriente, y les voy a decir así, los sabios de Oriente nos enseñan mucho acerca de la adoración, ¿sí? Ellos dicen, porque hemos visto su estrella en el Oriente
y venimos a adorarle. Y para mí la historia de los sabios de Oriente es una historia de adoración y una historia en donde yo aprendo acerca de qué significa adorar. Todos tenemos muchas veces la confusión entre qué es adorar y qué es alabar. Y yo sé que hace mucho tiempo atrás estuve hablando un poco acerca de esto, una sola reunión, pero alabar y adorar son conceptos totalmente distintos en la palabra de Dios. Comparten algunos elementos, sí, comunes, pero en general alabar y adorar son conceptos totalmente distintos en la palabra de Dios. Mientras que alabar es reconocer la grandeza de Dios, reconocer su carácter, reconocer su poder, su soberanía, es la declaración a los oídos de los demás de quién es mi Dios. Adorar es algo íntimo y personal con Dios. Vuelvo, alabar en palabras normales es hacer alarde, ¿sí? Es presumir. En una palabra muy española es chulearse de quién es Dios. Eso es alabar, presumir. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, mi Dios es poderoso, es soberano, es sobrenatural. Alabar es hablar de la grandeza o declarar la grandeza de Dios. Pero adorar es un concepto distinto y no tiene nada que ver con las canciones, si son rápidas o si son lentas. Adorar es entrega. Adorar es rendición. Adorar es sometimiento. Adorar es rendirnos delante de Dios. Y la historia de estos sabios de Oriente tiene un fuerte punto de adoración. Y yo quiero que en esta mañana podamos ver tres cosas acerca de la adoración, ¿sí? Tres elementos que para mí son claves y que los veo en este pasaje. Primero, y el más curioso, que la adoración es sacrificial. La adoración es sacrificial, es sacrificio, ¿sí? La alabanza no, la alabanza es proclamar, declarar, poner en alto, hacer notorio, hacer saber las grandezas de Dios, pero la adoración es sacrificial. Estos sabios no estaban de paso por Jerusalén. Estos sabios no les pilló de camino que Belén se encontraba en su caravana hacia otro lado. Estos sabios se estipula que recorrieron entre 1.000 y 2.000 kilómetros para venir a donde había nacido Jesús, para adorarle. Para estos sabios llegar a adorar a Jesús fue un punto de sacrificio personal, porque incluyó su tiempo, que no fue poco, fueron bastante tiempo viajando, sus bienes económicos, el hecho de estar a expensas de que le pueda pasar cualquier cosa en el camino. Para ellos, el hecho de llegar a Jerusalén y poder adorar a Jesús fue un elemento que incluyó mucho sacrificio de su parte. El hecho de exponerse, el hecho de estar a expensas de que le pueda pasar cualquier cosa en el camino, para ellos significó un sacrificio grande. De la misma forma que para Abraham significó un sacrificio grande cuando Dios le dijo, entrégame ¿a quién? A Isaac, a tu hijo. La adoración no es fácil. La adoración requiere sacrificio. Cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, era un acto de adoración. Vuelvo a repetir, un acto de adoración que a mí me costaría. Un acto de adoración que no sé hasta qué punto Dios tendría que trabajar tanto en mi corazón, pero sin duda lo había trabajado en el corazón de Abraham. A tal punto que simplemente Abraham detiene su mano en el momento que el ángel le dice, no lo hagas, yo conozco que temes a Jehová, por cuanto no has
no has negado ni a tu propio hijo. Yo conozco que temes a Jehová. Dios sabía cómo trabajar con el corazón de Abraham y Dios sabe cómo trabajar con nuestro corazón. Pero adorar es sacrificio porque demanda entrega, demanda rendición. Ahora Dios nos pide y nos seguirá pidiendo que sacrifiquemos en el altar de la adoración todo. Sobre todo ídolos que tenemos en nuestra vida, porque somos muy comunes o muy adeptos de hacernos de ídolos, ya sea el dinero, las posesiones, gente, amor, prestigio, un montón de cosas. Somos de hacernos ídolos por todo. Y Dios sigue pidiendo ese primer lugar para Él. Entonces, adorar es sacrificio. Romanos capítulo 12, verso 1 dice, por lo demás, hermanos, tomen en cuenta la misericordia de Dios. Ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable. Adorar es sacrificio. La segunda cosa, adorar es un acto de obediencia. No siempre adoramos porque lo sentimos, no siempre tenemos las ganas de hacerlo, no siempre en nuestro corazón hay disposición, no siempre estamos de acuerdo en que lo que Dios nos está pidiendo es lo mejor para nosotros, no siempre lo que Dios nos está pidiendo es lo que nosotros sí estamos dispuestos a rendirle al Señor. Adorar es obediencia. Para estos magos salir de Oriente y llegar a Belén fue obediencia. La historia no narra muchas cosas, simplemente habla de su llegada, pero yo creo que cuando ellos vieron la estrella, cuando ellos entendieron o comprendieron el mensaje, hay algo que los impulsó a moverse, no solamente el hecho de decir, hay un suceso extraordinario en el cielo, vamos a ir en esta dirección. Ellos entienden que Dios los está moviendo hacia ese lugar a adorar a Jesús. Y por ese hecho simple de que ellos son movidos, tiene que haber una obediencia de parte de ellos. Y la adoración en nuestra vida requiere obediencia. Requiere que aceptemos y hagamos lo que Dios nos está pidiendo. Me gusta que Marta, en uno de los últimos encuentros que tuvo con Jesús, ella fue y cogió un frasco, ¿sí? Un vaso de alabastro fino de perfume de nardo, que dice la Biblia que tenía que un gran precio, un gran valor. Y lo rompió sobre la cabeza de Jesús y con eso enjugó o cubrió todo su cuerpo y lo preparó para algo que iba a venir en poco tiempo más, para la entrega del sacrificio, para la muerte de Jesús. Pero en obediencia actuó en sacrificio. En obediencia adoró a Jesús de esa forma, porque la adoración es un acto de obediencia. Cuando Dios le dice a Saúl que tiene que arrasar con los amalecitas, porque los amalecitas son el pueblo que continuamente le está haciendo la guerra a Israel, le está robando sus cosechas, sus ganados, todas sus cosas, y Dios le da la orden de arrasar, que no quede nada. Cuando llega Samuel allí a donde está Saúl con el ejército, dice que oye que el balido de ovejas, ¿sí? El balido de las ovejas, escucha ruido de animales y lo ve a Gat, que es el rey de los amalecitas, ahí muy contento, feliz y dichoso de que le han perdonado la vida. Y Samuel le dice a Saúl, el profeta, ¿Dios no había dicho que tenían que arrasar con todo? Sí, pero, dice Saúl, sí, pero el pueblo quería guardar lo mejor de los animales, para ofrecerlo en sacrificio a Dios. Y es curioso porque en 1 Samuel, capítulo 15,
Jehová dice, o Samuel dice, se complace tanto Jehová en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que sacrificios y el prestar atención mejor que la grosura. Dios quiere que obedezcamos. Es más, lo leíamos en Juan capítulo 15. Vosotros sois mis amigos si guardáis mis mandamientos. ¿De qué me sirve tener un corazón dispuesto para Dios si no hay obediencia? Porque la adoración es obediencia. Y la verdadera adoración necesita obediencia por nuestra parte. Y termino con el último. La adoración no es con manos vacías. La adoración no es con manos vacías. Cuando los magos o los sabios de Oriente llegaron, no se presentaron ahí delante de la madre y del niño con manos vacías. Claro, yo podría decir, bueno, todo el gasto del viaje que hicieron cuenta. Toda la inversión económica en llegar de Medio Oriente acá cuenta como ofrenda, ¿no? Pero ellos no se presentaron con manos vacías. Ellos trajeron presentes a Jesús y ellos honraron a Jesús con oro, con incienso y con mirra, elementos que estaban destinados o catalogados como que eran para la realeza, por eso le reconocen como rey. Pero ellos, para adorar a Jesús, no se presentan con manos vacías. Nosotros estamos en cierta forma acostumbrados a llegar delante de la presencia de Dios así, con manos vacías. Pero hay muchos ejemplos de la Biblia que a mí me hablan de que la adoración no es con manos vacías, es con algo que yo entrego, con un presente, con un regalo, con algo que rindo. Dice en 2 de Samuel, cuando David censa al pueblo y que Dios se enfada contra David y David, para aplacar la peste y la mortandad que hay, quiere comprar un terreno, una era, para poder ofrecer sacrificio. Y el dueño de ese terreno, esta historia está en 2 de Samuel 24 y en Crónicas 21. El dueño de ese terreno dice, bueno, si el fin es ofrecer un holocausto para que la mortandad pare, aquí tienes la era, aquí tienes los animales y todos los elementos para el sacrificio. Y es interesante lo que le dice David a este hombre: ¿ofreceré yo sacrificio a Jehová sin que me cueste nada? Dios siempre nos está pidiendo algo. Y Dios siempre está pidiendo que no lleguemos delante de Él con manos vacías. Hay cosas que Él nos pide en lo profundo de nuestro corazón con las cuales nosotros podemos venir delante de Él. Pero a veces nosotros escogemos venir livianitos. Miqueas capítulo 6 dice: ¿con qué me presentaré delante de Jehová y adoraré? Y Miqueas comienza a hacer una lista larga, ¿sí? Con carneros, con aceite, mi primogénito. ¿Qué podré dar yo por mi pecado? Y termina diciendo: oh hombre, Dios ya te ha declarado lo que es bueno y lo que pide de ti: hacer justicia, amar misericordia y andar humildemente delante de tu Dios. Pero en ningún momento la Biblia nos habla de presentarnos delante de Dios con manos vacías. Y es curioso que los sabios de Oriente, con el pedazo de viaje que se hicieron, no llegaron con manos vacías. Llegaron con algo para adorar y demostrar
que este Jesús a quien vienen a adorar es Rey. Y es Rey. Vuelvo a repetir, para mí la visita de los sabios de Oriente me impacta porque 3 extranjeros o 4 o los que sean, extranjeros que no sé qué tanto entendimiento tenían de las profecías judías, qué tanto sabían de la ley, qué tanto comprendían de las tradiciones de Israel, de la forma de adorar. Pero ellos, creo que guiados por Dios, vinieron a adorar a Jesús de una forma correcta, con una actitud de sacrificio, con una actitud de obediencia y con manos no vacías, con algo que entregarle. Y yo personalmente pienso que ese es el tipo de adoración que Dios nos pide a ti y a mí. Algo que no está basado en mis emociones y en mis sentimientos, algo que no está basado en si las circunstancias son buenas o son malas, algo que no depende de lo que esté pasando a mi alrededor, sino que depende de mi relación íntima y personal con Dios. Vuelvo a repetir, alabar es hablar de las grandezas de Dios. Cuando David traía el arca del pacto a Jerusalén, él venía alabando y danzando delante del pueblo, porque venía celebrando quién es Dios. Pero cuando David se entera de que el hijo que Betsabé le había dado ha muerto, dice que simplemente él se lavó y entró a adorar a Dios. Un acto de entrega, de sumisión, de rendición. Yo creo que Dios nos está pidiendo que aprendamos a adorar, que aprendamos a entrar con nuestra vida delante de Él. No con manos vacías, sino con esas cosas que Dios nos pide y que podamos adorarle, que podamos reconocer su soberanía sobre cada uno de nosotros. Yo no sé cuál es tu planteamiento, si hoy te tocaría ser un sabio de Oriente, si hoy te tocaría entrar a adorar a Jesús, ¿qué es lo que traes? Y esa es la pregunta del título del mensaje. ¿Cuál sería tu regalo, tu ofrenda, lo que tú traerías para Jesús? ¿Qué estás dispuesto en este año que recién comienza a darle al Señor? ¿Qué sientes tú en tu corazón que Dios te está pidiendo a ti que le entregues y que a veces tú mismo estás forcejeando con Dios para saber si lo rindes o no lo rindes? Pero adoración es entrega. Adoración es rendición. Adoración es dejar de luchar y simplemente rendir. Yo quiero invitarte a que por un momento cierres tus ojos y que puedas orar de manera personal. Aquí va a haber unos papelitos, ¿sí? Hay bolis y hay 3 cajas vacías que representan regalos, obsequios. Esto no es conmigo. Tú no me vienes a adorar a mí. Esto no es conmigo. Esto no es con la iglesia. Tú no vienes a adorar a la iglesia. Sí, somos majos, somos buenos, nos queremos, nos bendecimos, pero tú no vienes a adorar a la iglesia. Tú vienes a adorar a Jesús. Y si hoy vienes a adorar a Jesús, ¿con qué te presentas? Tal vez entiendes que adorar es sacrificio, adorar es obediencia, pero adorar es un poquito más, es traer algo delante de Él. Entonces, vamos a tomar un momento para cerrar nuestros ojos, orar, meditar. Y yo quiero que con libertad cada uno pueda pasar, escribir
en un papelito y lo guardas para ti, porque yo no lo voy a usar como un vale o un cheque regalo, pero quiero que tú en esta mañana le entregues algo a Jesús, que tú en esta mañana puedas sacar algo de tu corazón, de lo que Él te ha pedido, y que lo entregues. Puede ser tiempo, puede ser recurso, puede ser más tiempo de intimidad, puede ser más lectura, puede ser servicio, puede ser infinidad de cosas. Pero ¿qué te pide Dios en este tiempo que tú le des? Yo quiero comenzar este primer domingo del año dándole algo a Jesús, porque estoy agradecido con todo lo que Él me ha dado a mí. Y yo hoy quiero adorarle dándole algo. Oramos, tomamos un momento y luego con libertad quiero que nos podamos mover y que podamos escribir algo que le queremos entregar a Jesús. Señor, gracias porque nos amas. Gracias porque tu amor es inagotable, como muchas veces cantamos. Gracias porque tu amor nos persigue, Señor, y nos busca. Gracias porque, Jesús, tú nos buscas. Tú no te rindes, tú no te das por vencido, tú nos buscas. Tú quieres intimidad, tú quieres comunión, tú quieres ese tiempo de unidad entre tú y yo. Y Señor, adorarte es rendirnos a ti. Adorarte es entregarte todo lo que tú nos pides. Adorarte es renunciar a poseer nosotros nuestro tiempo, nuestras cosas, nuestros deseos. Es renunciar a lo nuestro para ser tuyos. Y Señor, yo oro que en esta mañana este concepto de adoración, este concepto de sacrificio, de obediencia y de presentarnos con algo delante de ti pueda cambiar parte de nuestras vidas. Señor, que en este año que comienza, comencemos con una actitud distinta. Siempre pedimos y pedimos para nosotros. Pero Señor, hoy queremos comenzar dándote algo. Y yo oro para que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos traiga al corazón, a la mente, aquellas cosas que tú nos estás pidiendo y que en esta mañana te podemos dar a ti, Señor. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Con libertad. No es obligatorio, es voluntario. Pero hay papeles, hay bolis, es entre Jesús y tú. No es conmigo, no es con la iglesia, es con Jesús. ¿Qué te pide? ¿Con qué le puedes adorar hoy? ¿Quién va a ser el primer valiente? No hay que decir nada, es simplemente pasar. ¿Puede por favor leer Deuteronomio 16:16? Deuteronomio 16:16. Cada año todo hombre de Israel deberá celebrar estos 3 festivales. El festival de los panes sin levadura, el festival de la cosecha, el festival de las enramadas. Y en cada una de esas ocasiones todos los varones tendrán que presentarse ante el Señor, tu Dios, en el lugar que Él elija, pero no se presentarán ante Él, Señor, sin una ofrenda. Y en la Reina Valera dice, y ninguno se presentará delante del lugar con las manos vacías. Gracias. Te animo a que puedas pasar y que lo hagas práctico. Tenemos la tendencia a generalizar, ¿sí? Señor, yo te doy toda mi vida, te doy todo, y generalizamos tanto que no somos concretos y específicos en nada. Yo te invito a que este año le puedas decir a Jesús, Jesús, yo este año te regalo, me presento ante ti con esto.
esto es para ti. Muévete con libertad, ¿sí? Por favor, que tenemos 5 o 10 minutos más y ya cerramos. Si alguien más quiere pasar, ya vamos terminando. Yo sé que en cada cultura y en cada expresión de la Navidad y de este tiempo de fiestas, de recordar el nacimiento de Jesús, celebrar el fin de año y tal vez celebrar o no la festividad de Reyes. No sé cómo te has criado y cuáles han sido tus costumbres. Yo sé que en muchos lugares o hacen la lista de cosas para Santa Claus, o no sé si Papá Noel, otros hacen la lista de cosas para los Reyes Magos, otros hacen la lista de cosas para papá y mamá, o lo que sea. Pero siempre, el niño Jesús o el niño Dios, pero siempre estamos en esa actitud de pedir, pedir y esperar que nos puedan dar. Y para mí el desafío en este tiempo es, ¿qué le puedo dar yo a Jesús? ¿Qué puedo poner en las manos de Jesús para que Él lo utilice, lo multiplique y sirva para Él? Oramos. Señor, gracias. Gracias por tanto amor, Señor. Gracias por tu trato con nosotros. Gracias por tu trato con la iglesia. Gracias, Señor, porque tú estás haciendo cosas lindas en medio nuestro, sin que tal vez lo hayamos esperado o buscado. Pero, Señor, yo pido que este principio de años sea el punto de partida de un tiempo nuevo. Un tiempo donde no nos presentemos a ti con manos vacías, donde no vengamos solamente a pedirte y a esperar tu favor,
sino que este pueda ser un tiempo en donde nosotros nos demos a ti, te demos de nosotros a ti, y lo que te demos nosotros a ti, tú lo puedas multiplicar y usar para lo que tú quieras hacer. Señor, gracias porque tienes cosas nuevas para nosotros. Y yo sé que es un tiempo donde tú traerás cosas nuevas sobre cada una de nuestras vidas. Pero Padre, yo pido que tengamos esa actitud de adorarte con sacrificio, adorarte con obediencia y adorarte con entrega. Que no nos presentemos ante ti con las manos vacías. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien, para cerrar este tiempo, el coro va a ser ahora... después de los anuncios, perfecto. Venga, entonces... Natalia, muy bien.